Molt bé, a la següent intervenció ara anem a conèixer un informe d'accessibilitat que naix des de l'àmbit del cinema i que s'ha adaptat al context educatiu. Per a la qual cosa contem amb Miguel Ángel Font, ell que és director de cinema, escriptor i investigador, amb una llarga trajectòria en el desenvolupament de produccions audiovisuals i literàries que promouen la inclusió de les persones amb discapacitat en l'àmbit de les arts i l'educació. D'entre les seues produccions podem destacar la plataforma Mi Cine Inclusivo que va crear el 2019. Donem pas a la seva intervenció on ens explicarà l'informe d'accessibilitat, un innovador manual que facilitarà al professorat el treball inclusiu a l'aula. Miguel Ángel, quan vulguis, l'escenari és teu, però abans hem de dir entra vídeo. Entra vídeo. Fins ara. Soy Mabel Villascusa, orientadora y directora en este momento del CEFIRE Educación Inclusiva. Cuando conocimos a Miguel Ángel y a Vicente de la plataforma Mi Cine Inclusivo, vimos que trabajaban en una línea de cultura inclusiva muy similar a la nuestra en educación y les propusimos crear sinergias en un curso de formación del profesorado titulado Inclusión del cine al aula. En él aprovechamos para presentar un libro, el informe de accesibilidad, proyecto educativo. Soy Miguel Ángel Font, fundador de micineinclusivo.com, y el reto que se nos planteó desde el CEFIRE a la hora de escribir este manual fue muy interesante. La idea era recoger todas las buenas prácticas que hemos aprendido en nuestro sector, en nuestra profesión, es el mundo del cine, y trasladarlas al aula. Ese juego de palabras constante que aparece en el libro y que mezcla las fases de la producción cinematográfica con lo que hacemos en el aula es lo que nos ha parecido un acierto y hace que el libro resulte muy inspirador. Por supuesto, sabemos que el ámbito de la educación es amplísimo y muy diverso, y hemos trabajado con esta idea en mente. Mi nombre es Vicente Alcoy y soy compañero de Miguel Ángel en Mi Cine Inclusivo. El reto que tuvimos que enfrentar con este manual fue el tener que condensar toda la experiencia que hemos obtenido durante 5 años grabando cine inclusivo en el menor espacio posible. Por eso, cada uno de los 10 capítulos del libro es un cuestionario de preguntas abiertas donde se te plantearán situaciones y medidas que se pueden dar en el aula y que tienen que ver con la accesibilidad y la inclusión. Creo que en general las personas estamos a favor de crear un mundo más inclusivo y más accesible, pero luego llegan las dudas cuando empezamos a pensar en cómo una idea tan abstracta la traducimos en acciones de nuestro día a día. Por tanto, todas las cuestiones que aparecen en el libro se han tratado de forma que puedas aplicarlas en tu día a día como docente. Para reforzar esa claridad, el manual contiene QRs que te llevarán a varios documentales de producción propia. En ellos podrás ver un gran número de ejemplos de técnicas inclusivas aplicadas en el aula. Estos vídeos son totalmente accesibles, al igual que el libro en su formato digital. El informe de accesibilidad llega en un momento de grandes cambios en la educación y creemos que es el momento ideal para incorporar los principios del diseño universal a tu aula. En relación a esta idea, me gustaría comentaros que el informe de accesibilidad os puede dar una serie de pautas y herramientas muy válidas tanto en el aula como en vuestra vida personal. Además, tener en cuenta que nunca sabemos cuándo las vamos a necesitar. Yo con 40 años me quedé ciego y me he tenido que reinventar. Como docente de lengua y literatura castellana en secundaria, el informe me parece una excelente herramienta para garantizar la accesibilidad de todo el alumnado, sea cual sea la actividad que queramos llevar al aula. Nos gustaría recordarte que al hablar de accesibilidad e inclusión no nos estamos refiriendo a un colectivo o a otro en concreto. Si aplicamos técnicas de accesibilidad, es la sociedad en general la que va a beneficiarse de ellas. Bueno, buenos días y gracias por estar aquí escuchando este congreso. Yo estoy aprendiendo un montón porque como no soy de vuestro mundillo, pues estoy aquí aprendiendo palabras, vamos, estoy haciéndome un diccionario en educación. Entonces, bueno, la verdad es que me ha gustado mucho participar en este congreso también porque desde que conocí a Mabel y el CEFIRE de Educación Inclusiva, pues la verdad que el camino se ha salido un poco de lo que llevamos haciendo todos estos años. En este caso, no pasa nada.
Ya he visto cómo lo has hecho tantas veces, ya me lo he aprendido. Bueno, el caso es que, como veis, yo vengo del mundo del cine y vengo del mundo del cine. Me gustaría matizar que, aunque en mis producciones, como veis en las imágenes, contamos con personas que, pues tenemos una persona con discapacidad física, Esther tuvo un ictus, por lo tanto estamos hablando de daño cerebral, Juan Carlos es una persona sorda. Bueno, trabajamos en producciones con más de un 25% de personas con discapacidad en el equipo detrás de cámara. Y esto lo matizo porque muchas veces pensamos que incluir es contar historias de personas con discapacidad en cámara o visibilizar estas realidades, pero otra cosa es el incluir medidas de accesibilidad en esas producciones y contar con los equipos, con personas con discapacidad, creando esas producciones, ¿vale? Entonces, eso es un poco desde lo que venimos. Vicente, por ejemplo, nunca ha salido en mis proyectos. Vicente es mi asesor de marketing, por ejemplo. Entonces, bueno, pues para que veáis un poquito de cuál es mi contexto, nosotros trabajamos a varios niveles. Empezamos con Xmile, que es el cine con los 5 sentidos, que era un cortometraje que ofrecía experiencias multisensoriales a las personas que vinieron. Y a partir de ahí, pues, nació todo lo que estamos ahora pasando, pues, por ejemplo, del cine al aula, ¿no? Entonces, bueno, luego ya pasamos a cortometrajes inclusivos. Hemos logrado hacer una película inclusiva con subvención del Instituto Valenciano de Cine. He vuelto a mis proyectos antiguos y los he accesibilizado también para ver si era capaz de trabajar en ambas direcciones, ¿no? Entonces, bueno, pues esto era un poco nuestro bagaje, ¿vale? Hemos escrito libros, que luego hablaremos, y bueno, pues sí que ahora pues ya veis que tenemos de todo tipo, ¿no? Un confinamiento de cuentos es de ficción, pero también tiene medidas de accesibilidad, que luego explicaré. Xmile, ese libro de Xmile es un poco explicando el proceso de cómo trabajamos el cine a través de los 5 sentidos, gracias a lo cual pudimos llevar a personas sordociegas totales al cine, que es algo bastante curioso. Y luego pues tenemos el libro del que vamos a hablar hoy, que es el informe de accesibilidad proyecto educativo, ¿no? Y presentarlo como una posible nueva herramienta en inclusión educativa. ¿Qué es el libro? Pues es un libro multimedia con pautas y ejemplos de inclusión en el ámbito de la docencia. Tiene una versión digital accesible y otra versión en formato físico, porque ahora, bueno, he traído la versión en formato físico para que la veáis. Está en Amazon y se puede pedir en cualquier momento y te llega, y es esta edición que la verdad es que sirve sobre todo para una de las intenciones que tenemos con este proyecto que ahora iremos desarrollando. Y, por supuesto, la versión digital pues está testeada y pensada para lectores de pantalla, la hemos trabajado con personas con ceguera total. Bueno, cualquiera puede acceder a este libro. Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Hablando un poco de la versión multimedia interactiva, como veis, ahí abajo de la página izquierda pone haz clic en el icono derecho de la derecha siempre que quieras volver al índice. Por lo tanto, como veis, lo que estamos intentando es que sea un manual muy intuitivo y, sobre todo, que podáis ir saltando en base a la necesidad que os encontréis que queréis volver a releer o a trabajar o, bueno, pues intentar hacer la vida fácil, que tiempo nadie tiene en esta vida, ¿no? Pero hay que leer y hay que documentarse, entonces, bueno, se puede dinamizar esa adquisición de conocimientos, ¿vale? Y como veis, son esos 10 capítulos y una última sección que luego comentaré que se llama trazos en palabras, ¿vale? Aparte de lo que es el contenido del cuerpo de texto, aparte de estos 10 capítulos, de esa sección accesible de trazos en palabras y de todo este diseño interactivo, pues también encontramos a lo largo del libro apoyos audiovisuales que lo que hacen es reforzar de forma audiovisual, nunca mejor dicho, el contenido del capítulo que estás leyendo. Por tanto, tú también vas a poder acceder a lo que acabas de leer en otra manera, que es, pues, depende del capítulo en el que estamos, pues te encontrarás una serie de documentales sobre todas las condiciones de personas con discapacidad, las categorías que se suelen acotar desde CERMI, y luego, pues, en otros, cómo hemos trabajado con personas sordas a la hora de adaptar una canción, cómo es hacer un festival de cine y que sea accesible. Estuvimos en el Festival de Cine de Zaragoza y sacamos entrevistas bastante interesantes al respecto de la accesibilidad. Hemos trabajado con Línea Braille, bueno, hay de todo, ¿vale? Hay más de 65 minutos de material 100% accesible, por supuesto. Todo está subtitulado, tiene entrevistas en lengua de signos, todo en la voz en off está trabajada para que la propia
narración del vídeo esté dando la información a las personas ciegas que quieran acceder a estos contenidos. Y sobre todo lo que vais a ver son un montón de buenas prácticas en cine inclusivo y en otras cuestiones, porque como os decía, bueno, estos vídeos vienen de mi experiencia con el cine a través de los 5 sentidos. Como se nos llamaba de tantos lugares para hacer diferentes eventos, en todos trabajábamos alguna cosa diferente, teníamos invitados especiales o nos íbamos a las universidades y trabajábamos con personas con discapacidad intelectual. Entonces, bueno, de repente, el día que se nos propuso hacer este libro, nos planteamos adaptar este de cine al aula, dijimos, ostras, si en realidad estamos haciendo un montón de labor de divulgación y siempre estamos pensando en la accesibilidad porque nos estamos dirigiendo a ese público, ¿no? Entonces, ha sido todo un poco, llevamos escribiendo este libro sin saberlo años, sobre todo la parte audiovisual, ¿no? Y bueno, pues lo que ya veis, pues que han sido realizados en colaboración con un gran número de personas con discapacidad y de asociaciones, ¿vale? Y me gustaría también explicar un poco, bueno, en las actas estará una comunicación un poco más filosófica de lo que es el propio libro, pero quería aprovechar la oportunidad de hoy para explicaros de dónde viene este proyecto, ¿no? Y por qué se llama Informe de Accesibilidad. Bueno, como estamos hablando de que venimos del cine y que teníamos una serie de métodos o de buenas prácticas que estamos volcando al aula, el informe de accesibilidad no deja de ser eso. Cuando yo empecé a trabajar la accesibilidad, uno de los retos que me plantearon fue que no la dejara en manos de una empresa de traducción o de accesibilidad, sino que como director y guionista de mi trabajo probara a realizar yo mismo las medidas de accesibilidad en mis trabajos. Entonces, la verdad es que me gustó bastante y pensé, pues bueno, que si ya conocía lo que era una audiodescripción o el subtitulado, pues podía aplicar medidas creativas desde el guión hasta la postproducción. Entonces fue cuando un poco empezamos a cambiar la mirada, pero claro, cambiar la mirada conlleva tener muchísimas cosas y muchísimos detalles en cuenta. No hay más que ver el gran número de perspectivas y de iniciativas que estáis realizando y que todas tienen que ver con la inclusión y con la accesibilidad, pero ya habéis visto que cada uno viene de un mundo. Entonces, para no olvidar nada, se me ocurrió escribir el informe de accesibilidad audiovisual, que es un cuestionario en el que yo me hice preguntas que mentalmente me respondía cuando me iba a rodar, cuando estaba en postproducción, cuando iba a reunirme con el director de fotografía, con la de vestuario, con quien fuera, para yo recordar qué era lo que tenía que pedir, qué preguntar, qué puntos eran los que tenía que tratar, etcétera. Entonces, bueno, pues eso poco a poco lo fui ampliando porque, claro, cuando tú trabajas desde una mirada inclusiva con tu equipo técnico, ese equipo probablemente diga, me estás activando una parte de mi trabajo que no he pensado. Por ejemplo, cuando hicimos el cine a través de los 5 sentidos, el diseñador de moda me decía, es que claro, todo el vestuario lo estamos poniendo en una exposición táctil y eso me ha hecho plantearme cómo son mis diseños a través del tacto. Y eso me ha hecho trabajarlos de otra manera, con lo cual aplicar estas medidas de inclusión no es solamente para tener más público en la sala, sino también para mejorar nuestro trabajo y para abordarlo desde una perspectiva más global, ¿no? Entonces, bueno, pues este informe, para que veáis, estos son diferentes capítulos del informe que me iba haciendo, ¿vale? Siempre son iguales. Y bueno, pues como veis, vamos poniendo preguntas, vamos poniendo imágenes también, porque esto ahora lo que utilizamos es cuando hacemos una película y contratamos al equipo de accesibilidad, que ya colabora con nosotros, le pasamos esta plantilla y la va rellenando a lo largo del proceso de producción, porque ya no los llamamos al final como un añadido. Ya no estamos teniendo ese edificio con escaleras y estamos llamando a alguien que ponga una rampa ahí un poco astillada para que suba la gente, sino que ya estamos configurando esa rampa y esa escalera para que cada uno suba desde el principio como quiera y que tenga estéticamente el mismo valor y culturalmente, en nuestro caso, que el resto de la producción, ¿vale? Incluso ponemos archivos de audio, ponemos vídeos. Al final esos vídeos que sirven a la persona de accesibilidad para conocer la producción, no los estamos haciendo para eso, es el making of de la película. Entrevistamos a la gente y luego tenemos más impactos en los medios, etcétera, porque estamos divulgando y estamos creando estrategias de marketing, por así decir, ¿vale? Entonces, no hay nada que hagamos en este caso que sea un trabajo extra, sino que lo que estamos haciendo es contar nuestro proyecto y medirlo
cuantitativamente y cualitativamente de mejor forma. Aquí simplemente os quería mostrar pues, cómo ya el informe de accesibilidad audiovisual está siendo trabajado desde empresas como WatchCine, que es una de las empresas más importantes de accesibilidad de España. Hemos trabajado en reuniones de equipo donde las personas de accesibilidad ya están en la película involucradas y las personas, ahí tenéis a Vicente de nuevo, ya en las reuniones previas a rodar, es decir, ya estamos teniendo en cuenta todo esto. Y bueno, pues ahora quería enseñaros cómo hemos traducido esos 10 capítulos que tenía el informe de accesibilidad, que es el que podéis ver a la derecha, al informe de accesibilidad de educación. Son iguales, porque al final me di cuenta, valorando la accesibilidad en el aula o la inclusión en el aula, que un profesor, que el profesorado no deja de ser una persona creativa que tiene que comunicar un mensaje a una audiencia, mantenerlos interesados, que se lleven una historia a casa, que se lleven una emoción, una sensación, etc. Por tanto, en mi opinión, y creo que en la de Mabel y del resto de personas que han colaborado, pues ser docente y ser director de cine, por así decir, pues tiene que ver, ¿no? Y entonces se me ocurrió que podía ser divertido, podría ser interesante y dinamizar este proyecto, pues mantener esa figura de vamos a hacer una peli, ¿sabes? Que eso siempre está más guay que el currículo, ¿no? Una película mola más, eso lo voy a dejar ahí. Pero bueno, el caso es que, como veis, lo hemos respetado bastante y os quería enseñar cómo es un capítulo del libro, ¿vale? Como veis, siempre contamos con una portadilla dentro de cada capítulo. En este caso es la dirección de fotografía, y la siguiente página siempre tiene una maquetación similar, poco texto, muy sucinto, y aquí lo que hablamos es de ese trasvase de qué es la dirección de fotografía en el aula, para que se entienda bien dónde estás. Formador, estás aquí. Y luego ya pasamos a lo que serían contenidos, un formulario de preguntas abiertas, pero no a mala fe, o sea, en las preguntas están las respuestas, ¿vale? O muchas veces existen, pues lo que hablabais en la conferencia de antes, todo lo que se está contando dentro de menos es más, pues aquí es lo mismo. Aquí lo que nos ha hecho ha sido una labor de escritura, ha sido una labor de eliminación, ¿vale? Porque lo importante, como habéis visto, es que naveguéis por el libro y vayáis a lo concreto, a lo que tenéis que consultar, incluso casi 20 minutos antes de tener la actividad o lo que vayáis a hacer de forma accesible, ¿no? Que es para lo que os va a ayudar el libro. Y luego, por supuesto, pues cuando acaba cada capítulo tenéis ese apoyo audiovisual que también está explicado y contextualizado para que tengáis en cuenta de forma muy concreta pues a qué podemos estar refiriéndonos con ciertas preguntas, sobre todo para bajar a tierra medidas que pueden ser un poco conceptuales de primeras. Entonces, como habéis visto, pues bueno, he escrito con empatía. Como veis, el ejercicio ha sido ponerme un poco en la piel de cuando das una clase, qué medidas o qué herramientas o qué elementos tienes que aplicar. Por supuesto, pues la gamificación que ya habéis visto constante de cine a aula, proceso de síntesis, como comentamos, y sobre todo, pues bueno, lo hemos redactado con un lenguaje muy claro. Nosotros no somos expertos en lectura fácil y este libro no está pensado para ser de lectura fácil, pero como veis, la maquetación es clara, está todo muy estructurado, de forma que, inspirados por esas herramientas de accesibilidad, pues bueno, podemos hacer que eso no se refiera simplemente a algo accesible, sino que sea algo que todos y todas podamos disfrutar por igual, ¿vale? Y sobre todo, pues un lenguaje inclusivo que creo que hay que dar ejemplo y sentar ejemplos. Si estamos hablando de accesibilidad, etcétera, pues también hay que cuidar estas cuestiones. Sobre todo, pues ya habéis visto, el diseño no es un libro al uso. Hemos tenido una diseñadora, esto no lo hago yo solo escribo y luego me lo hacen bonito, Claudia Escandell. Y bueno, pues como veis, o intento que transmitiros que es algo muy rápido, muy sencillo y muy directo de aplicar. Es decir, tú coges un capítulo, te lo lees y ya te da unas ideas, unas pautas de cuestiones que te pueden ayudar. Siempre decimos en el prólogo que es recomendable empezar, leértelo una vez en orden, porque la información está estructurada y está muy clara y muy concreta, pero luego ya es, haz lo que tú quieras. Y, por supuesto, también esta fusión de cine y aula viene un poco dada por la propuesta desde el CEFIRE de que ofreciéramos una formación que se llamó Del cine al aula, que impartimos en 2021
y yo quedé contento, espero que el alumnado también. Y bueno, pues también que sepáis que ha sido leído, contrastado y cotejado por personas con discapacidad y docentes, personas con discapacidad usuarias y personas con discapacidad expertas de asociaciones, etcétera, ¿vale? O sea, lo hemos testeado bastante. Sobre todo que es expandible y adaptable porque Claudia es de las pocas diseñadoras que, como me quiere mucho, me deja toquetear el libro y puedo añadirle cosas, con lo cual es un libro que puede crecer, puede expandirse, puede hacerse de uno mismo, es decir, de una misma. Al final la idea es eso, ¿no? Es con lo que tú vives en tu contexto, pues una cosa es lo que se te puede dar a nivel global y otra la aplicación práctica que tú le puedes dar. De hecho, en el libro físico, como veis, hay mucho espacio en la página por si queréis tomar apuntes, cualquier cosa. O sea, hay una parte del libro que la tenéis que escribir vosotros un poco. Pero bueno, y sobre todo, pues ya veis que es 100% accesible gracias a su maquetación y a la sección Trazos en Palabras. Trazos en Palabras es una sección que se me ocurrió poner en mi primer libro de ficción y en la que se describe el libro. Porque muchas veces tú puedes crear el contenido del libro para una persona ciega que lo lea a través de un lector de voz, pero nunca sabrá qué portada tiene, qué tipografía se utiliza, qué colores tiene la tapa, cómo está maquetado, si hay alguna especificación, qué ilustraciones hay dentro, cómo están hechas esas ilustraciones. Quiero decir, adaptar esa accesibilidad, esa inclusión al mundo del arte o de la cultura, pues muchas veces no se traduce en una barandilla, etcétera, que es igual lo que podemos ver a priori. Pero es muy interesante, luego yo me planteo la idea de si a mi equipo, a Vicente o al resto de personas con las que colaboro, y si mi amigo David, que es ciego total de nacimiento, quiere escribir un libro, porque no le voy a decir cómo se llama la tipografía y a qué tamaño la he utilizado y por qué. De esa manera, por lo menos tendrás una opción clara y concreta de poder escribir ese libro. Y esa sección de Trazos en Palabras la añado a todos los libros que escribo, ¿vale? Entonces, esta es la segunda vez que lo hicimos y, bueno, sobre todo, pues, como podéis ver, pues cumplimos bastantes objetivos de la Agenda 2030 y, sobre todo, si os fijáis, el diseño del libro, por ejemplo, en ese Trazos en Palabras explicamos la decisión de estos colores. A priori tú lo ves y dices, sí, un libro, pues bien, ya, pero es que los colores tienen que ver con los colores de los logos del 2030. Entonces tú eso lo explicas aquí y también tienes una suerte de making of que también te es interesante a la hora de, si quieres diseñar algo, pues qué tips o qué hacemos desde el mundo del diseño para que tengas un libro pues que no sea simplemente un Word blanco y negro, ¿no? Entonces, bueno, pues como veis, nunca pensamos en un colectivo en concreto, sino que pensamos en lo global, ¿vale? Y pues eso, la verdad es que este fue el banner que se realizó para el curso y la verdad es que estoy bastante contento porque este año va a haber curso también y ojalá vengáis, porque estará muy bien y, sobre todo, lo que vamos a centrar es en aprender a usar este libro, a darle respuestas concretas y muchos ejemplos, y buscar ejemplos y buscar de qué forma vais a poder aplicarlo en vuestro día a día. Por tanto, prácticamente en este curso lo que os vais a llevar es un informe de accesibilidad hecho para vuestro día a día, con lo cual estamos buscando siempre ese pragmatismo, ese bajar a tierra, hablamos de inclusión, pero llévate algo que tú puedas aplicar mañana, con resultados ya, porque es importante. Entonces, que sepáis que esas son las fechas, que tiene una duración de 30 horas, que es del 27 de enero al 3 de marzo, y por las tardes. No solamente lo impartiré yo, sino que también estará Vicente, que es mi compañero y siempre, bueno, es curioso vernos en acción. La verdad es que es como ir un poco al teatro. Y bueno, también que sepáis que hemos dejado una licencia de uso en el Cefire, que podéis ver el libro en la propia plataforma del Cefire para que lo tengáis a mano siempre. Es decir, la versión digital la vais a poder consultar siempre dentro de la plataforma del Cefire, porque lo que de aquí tiene que salir creo que no es leerlo y ya está, sino que cógetelo, rellénatelo,
Vamos a ver cómo lo aplicas. Incluso, oye, Miguel Ángel, pues he hecho esto y se me ha ocurrido que igual falta esto, ¿vale? No pasa nada, puedo cambiarlo, puedo subirlo de nuevo y el libro estará más enriquecido, ¿vale? Esta es la versión 1.0, ¿vale? Y al final es una versión 1.0 porque yo me dedico al cine y a otras cosas, y los expertos y las expertas en docencia sois vosotros y vosotras, con lo cual estamos con un montón de ganas de escucharos y de enriquecer el propio libro a través, pues, por ejemplo, de ese curso que os hemos comentado. Bueno, pues si me queréis buscar por redes o escribirme o lo que sea, pues ahí tenéis mi contacto, y sobre todo también que sepáis que no solamente que, bueno, parece que no lo hicimos mal del todo el año pasado, y este año ya estad atentos y atentas porque vamos a hacer 2 cursos más aparte del informe de accesibilidad, y en uno de ellos presentaremos este libro que a ver si el año que viene en el Congreso puedo explicaros qué es, si no venís al curso correspondiente, ¿vale? Que se llama Viaje al corazón de un cuadro o El arte universal de describir. Ya sabéis por dónde pueden ir los tiros, y es un libro que también podéis ver que no hemos escatimado en el diseño porque, bueno, en fin, creemos que se puede contar accesibilidad e inclusión de forma divertida, dinámica, pero nunca perdiendo la seriedad y el trabajo. Vale, gracias. Muchísimas gracias.